en el primer slide sería, para mí, la ecografía en la cadera y en la rodilla. Pero en realidad lo que yo les quiero mostrar es cuando estoy ante un niño o ante un adolescente con dolor en cadera o en rodilla, ¿qué voy a buscar? Ese va a ser mi objetivo. ¿Por qué? Porque las caderas y las rodillas, o la cadera y la rodilla, forman parte de la misma cadena cinética, ¿sí? Forman una combinación de articulaciones que soportan el peso del cuerpo y deben funcionar juntas en una armonía para que el cuerpo funcione correctamente. ¿Por qué? Porque si una parte de esta cadena cinética está desequilibrada, la tensión y el deterioro pueden recaer una sobre la otra. A veces tengo lesión en la cadera y duele de la rodilla, a veces tengo lesión en la rodilla y me duele la cadera. Vamos a hablar del dolor en la cadera. La presentación y las etiologías son variables. En general tenemos dificultad para soportar el peso de la carga, no los niños todos, ¿sí? Hay una marcha anormal y puede surgir, como dijimos, de la cadera o de otros sitios remotos, como pueden ser la columna, el abdomen, la pelvis y la misma rodilla, que es la que después vamos a estudiar. Los bebés y los niños pequeños a menudo no quieren cargar el peso, no quieren usar esa extremidad sin lograr identificar el síntoma o el signo que esté alterando esa dinámica o la ambulación. Las patologías en los niños son amplias y pueden verse, como dijimos, en cualquier grupo etario, desde muy chiquititos bebés hasta la adolescencia o la primera adultez. También puede ser el resultado de una alteración en el desarrollo o una anomalía mecánica o alteración vascular. Entonces, el enfoque multimodal en imágenes va a jugar un papel importante para la evaluación de estos niños. Nosotros en músculo esquelético tenemos, más allá de la tomografía y de la gamografía, como tres pilares fundamentales: la radiología convencional, la ecografía y finalmente, para demostrar o descartar lesiones que estas dos herramientas no nos pueden lograr objetivar, la resonancia como método diagnóstico. Bien, la radiografía en el dolor de la cadera debe en general ser o una radiografía anteroposterior de pelvis o una lateral de caderas. Si se obtuvieran las dos radiografías, la primera siempre debe ser sin protección gonadal para permitir la evaluación completa de toda la pelvis, y ya la segunda con protección. El dolor como tal en una radiografía de caderas antes de los 9 años tiene un valor limitado. En cambio, más allá de los 9 años, es recomendado hacerlo para la evaluación del deslizamiento de la epífisis o la epifisiólisis femoral o la enfermedad de Perthes. Siempre al realizar una radiografía lo podemos hacer después de la ecografía, y una radiografía anteroposterior si la radiografía lateral es inadecuada para el diagnóstico o si necesita el ortopedista para llevar posteriormente a una intervención quirúrgica si lo necesitara. La ecografía, nuestra herramienta que tiene bajo costo relativa, que es más disponible y con una comparación, una capacidad para comparar el lado contralateral, además de tener falta de radiación, es hoy por hoy lo que más estamos realizando. ¿Por qué? Porque una evaluación inicial descartará en algunas ocasiones la necesidad de las radiografías. La ecografía tiene una sensibilidad del 95 al 100% cuando quiere detectar derrames
en la cadera, ¿sí? La técnica siempre será con un transductor de alta resolución. No puse de partes blandas o lineal porque a veces tenemos niños más grandes y necesitamos evaluar con transductores un poquito más convexos, pero siempre es que tengan una muy buena resolución espacial, con sí el abordaje parasagital. ¿Qué vamos a valorar? Vamos a valorar las articulaciones, ¿sí? Los tendones, ¿sí? Los músculos, los tejidos periarticulares, las superficies óseas, y si nos deja el paciente, debido a la edad, el cartílago articular y el epifisario, ¿sí? ¿Dónde podemos realizar la ecografía? En la cara anterior, es la que más comúnmente usamos, pero también anímense a la cara medial, a la lateral y a la posterior de la cadera en busca de evaluar esos recesos y esas mismas articulaciones de la cadera, ¿sí? Para buscar los hallazgos necesarios para llegar al diagnóstico. ¿Qué no puede diferenciar la ecografía? El derrame estéril, si es estéril, si es purulento o si es hemorrágico. Entonces, cuando yo tengo un niño o un adolescente con dolor a la cadera, primero tengo que buscar en qué estoy pensando para después ir a buscar lo que quiero buscar. Voy a dar ejemplos. Este es un nene de 9 años. Este nene ya cumplió tratamiento, ¿sí? Y está en seguimiento porque tuvo una osteoartritis, ¿sí? A los 8 años, pero empieza con molestias nuevamente. Y acá nos aparece la radiografía de caderas, que además de la lesión ya visible en estudios anteriores con esclerosis, quiere decir que el hueso intenta recuperarse, hay otros signos que vamos a seguir charlando. Hablando de este nene ha tenido artritis sépticas hace un año, hay signos clásicos de derrames articular en la radiografía anteroposterior, es decir, vamos a evaluar esta distancia entre la cabeza femoral y la lágrima de Kohler, ¿sí? Esta distancia cuando aumenta, aquí estamos en presencia de líquido articular, además del abultamiento de la cápsula articular de la cadera, ¿sí? Tanto anterior como posterior. Entonces siempre vayamos a buscar no solamente los huesos, no solamente los espacios articulares, sino también las partes blandas y los recesos grasos, ¿sí? En la artritis séptica, la ecografía es el sello distintivo del derrame unilateral en general. Puede ser bilateral, pero la bibliografía nos dice que un 17% de los pacientes con artritis sépticas tendrán derrames articulares bilaterales. Hablemos de milímetros de apertura capsular, ¿sí? La distancia capsular en niños menores de 5 años puede ser entre 2 y 4 milímetros. En mayores de 8, 6 milímetros y mayores de 4, 8, 6 milímetros y mayores hasta 7 milímetros. Pero en general, la cápsula articular es cóncava, ¿sí? Es hipoecoica, es bilaminar y cóncava. A veces puede llegar a tener 2 milímetros, pero siempre que tengamos, ¿sí? Una apertura en una cadera con derrame menor a 2 milímetros, que es la que duele, y la otra sin tener nada, seguramente estamos ante la presencia del inicio del derrame articular. Otras cosas a tener en cuenta en los niños más chiquitos es la cabeza femoral cartilaginosa, que también es hipoecoica y que más adelante nos va a ayudar a evaluar y descartar otras patologías, ¿sí? Entonces, el ultrasonido es en un 95 a 100% sensible para la detección del derrame. Así que cada vez que duele la cadera, hagamos ecografía. Este nene, a las 48 o 72 horas le hicimos una ecografía. Recordemos que tenemos que buscar la región epifisaria, la región del cuello femoral con la inserción capsular, ¿sí? Y más adelante vamos a ver la porción metafisaria proximal y diafisaria, ¿sí? Tenemos que ubicarlo
a este paciente en la región intertrocanteria. ¿Dónde está la cápsula? La cápsula está acá. ¿Qué nos está pasando? Del lado izquierdo tenemos una cápsula que está cóncava, que no está abierta, y una superficie ósea fina y medianamente regular, depende de la isonización, perdón, de la ecografía. ¿Qué pasa acá? Tenemos la epífisis, el cuello femoral y la inserción, y de repente esta fina línea ósea empieza a estar engrosada e irregular con algunas lesiones radiolúcidas, ¿sí? Como si algo estuviera pasando, además de que el resto de las partes blandas empieza a estar alterado. ¿Qué vemos acá? Vemos irregularidad y engrosamiento del periósteo, una lesión, una erosión cortical y una colección subperióstica agregado. Pero además, si seguimos adelante, dentro de las partes blandas y de la colección, nos aparece un fragmento hiperecogénico que deja sombra acústica. Acá hice una comparación ecográfica con el hueso. A este niño se le tuvo que realizar otra intervención observando material purulento positivo para SAMR. Este niño volvió a tener una osteomielitis recidivante, y eso que habíamos visto era precisamente un fragmento óseo envuelto en una colección subperióstica, ¿sí? Otra paciente, una nena de 3 años, que deja el juego voluntariamente y señala molestia en la cadera. Siempre recordemos que tenemos que hacer la ecografía comparativa, ¿sí? Aquí tenemos una apertura capsular con líquido homogéneo, probablemente estemos ante la presencia de una sinovitis transitoria, que es la causa más común del dolor de cadera no traumático en los niños. Y de todas maneras, es un diagnóstico de exclusión, ¿sí? La etiología es desconocida, pero podemos llegar a tener una historia de catarro de vías aéreas superiores o algún trauma menor unos días previos. En general, la edad es entre 2 y 9 años, afecta más a los varones y suele ser autolimitada, pero prestar atención a los niños mayores, ¿sí?, con sinovitis transitoria, que deben ser seguidos durante al menos 6 meses, uno, para aumentar la probabilidad de detectar necrosis avascular de la cabeza femoral asociada, sobre todo en niños obesos, y 2, para aumentar la probabilidad de detectar enfermedad de Pertes. Hablando de ella, esta es una osteonecrosis idiopática de la cabeza femoral y también es un diagnóstico de exclusión. Es una isquemia epifisaria que provoca colapso, que provocará posteriormente necrosis aséptica y luego se revasculariza y repara aquel hueso muerto. En general, también aparece con dolor en la cadera, pero se puede irradiar al muslo o la rodilla y siempre tenemos alteraciones en la marcha. En general, la edad media es de 6 años, entre 3 y 9, y es más frecuente en varones, pero siempre, ojo, porque también puede pasarle esto a las mujeres. ¿Qué vamos a ver en la ecografía? La ecografía es muy sensible, más sensible inclusive que la radiografía. Hay que detectar la hipertrofia sinovial, hay que detectar si tenemos chicos más chiquitos, tenemos el cartílago que nos va a mostrar la estructura, ¿sí?, de esa cabeza femoral. Ojo en los niños que ya tienen núcleo de osificación, busquemos, si bien hay asimetría, pero estemos alerta ante la presencia de alteración epifisaria más el incremento o el derrame
de líquido asociado más la hipertrofia submural. Siempre comparar con el lado sano. En las radiografías, prestar atención. Recuerde que dijimos primero una lateral para después una anteroposterior. Este es el porqué. Porque podemos estar ante la presencia del signo de la uñada, ¿sí? Que es ni más ni menos que el inicio de la entidad, que es una fractura subcondral anterolateral. Estos son los estadios. La primera que tendríamos sería la esclerosis. Podemos tener el signo de la uña o una epífisis disminuida de volumen o de altura y esclerótica. El segundo estadio ya en la fragmentación, fíjense cómo la metáfisis intenta repararse, pero aumenta en su diámetro transversal. Luego comienza la regeneración, donde la epífisis intenta repararse en forma homogénea, pero fíjense que ya hay aumento del diámetro transversal de la metáfisis del fémur, con lo cual empieza la incongruencia fémoro-acetabular. Y allí vienen las secuelas de la coxa magna y una artrosis precoz en los niños, en los adolescentes. Hablemos de la epifisiolisis de la cabeza femoral. Este es un tipo de Salter-Harris. Recuerden que las fracturas Salter-Harris son las fracturas fisarias, tipo 1 en este caso, con una fractura posterior y hacia medial. ¿Por qué? Por el peso del cuerpo, ¿sí? Hay un deslizamiento de la epífisis femoral proximal con respecto al cuello, a la metáfisis, ¿sí? Hay una prevalencia de estos niños de 10 casos por cada 100.000, ¿sí? Y es más frecuente otra vez en los varones que en las niñas, con una edad en los niños de 13 años y un poquito más chicas en las nenas. ¿Qué vemos en la radiografía? ¿Cómo lo valoraremos? En general podemos hacer la línea de Klein, que es una línea que va paralela, ¿sí?, al cuello femoral hasta llegar al acetábulo y que debe sí o sí tocar la epífisis. En el caso de que esta epífisis no toque esta línea, estamos ante la presencia probable de una epifisiolisis, ¿sí? ¿Tenemos riesgo de que sea una enfermedad bilateral? Sí, tenemos riesgo. Recuerden que en la radiografía lateral vamos a observar mucho mejor, ¿sí?, no solamente la caída de la epífisis, sino también la fisis ensanchada y borrosa, que se llama signo de Blumberg. En la ecografía, otra vez, veamos la cabeza. La cabeza puede estar bien marcada o disminuida en altura o ya descendida, ¿sí? Pero además, como dijimos, una de las causas, porque los líquidos en las articulaciones intentan reparar o mantener la distribución anatómica lubricada para que siga la articulación moviéndose, entonces siempre vamos a tener aumento del líquido articular. Un poquito de displasia del desarrollo de la cadera, porque van a haber muchas charlas acerca de esto. Elegimos nosotros el método de Rosendahl, que es el método que es modificado, usa los ángulos de Graf, pero nada más, ¿sí? La sistemática de estudio tiene, por un lado, el estudio morfológico y por el otro, el estudio dinámico, con, por supuesto, la misma técnica para la evaluación tanto de Graf como de Harker, ¿sí? En coronal y en sagital, tanto con el miembro en flexión o como el miembro en extensión. Y esta es la morfología acetabular ósea. Hablemos de esta morfología. Tenemos el ilion, ¿sí?, la cabeza, el acetábulo, el isquion, el cartílago trirradiado, ¿sí?, el fibrocartílago, el cartílago y la cabeza femoral. La primera clasificación de la configuración acetabular
¿sí? Es la puntiaguda, ¿sí? Es la más frecuente de las que vimos. La segunda configuración es la redonda, ¿sí? Donde vamos a... ¿Hay alguien que puede cerrar el micrófono, por favor? Y recuerden que también podemos nombrar el núcleo femoral, si está presente o no. La tercera ya es con un borde ligeramente convexo, ¿sí? Como es este caso, ¿sí? Donde el techo acetabular ya deja de tener estas dos morfologías, empieza a ser convexo y eso hace que la cabeza falle en el ingreso de la concavidad de la cobertura, ¿sí? Y tenemos un incremento, ¿sí? De este diámetro. El porcentaje de cobertura está empezando a disminuir, ¿sí? Y por último, tenemos donde en general hay una displasia severa, perdón, hay una displasia severa donde ya hay una separación de la cabeza femoral, ya el fibrocartílago está totalmente alterado, hay grasa interpuesta, ¿sí? El pulvinar, que es esto también, ya está tomando, ¿sí? El lugar de la cabeza femoral, ¿sí? Y ya sabemos que en este estadio, por supuesto, que la displasia es severa. Pero no estamos hablando aquí de la cabeza femoral, estamos hablando de la morfología acetabular. El otro método es que suma es la evaluación del ángulo alfa. Por eso es tan necesario centrar a la cadera, porque en la línea de base es la que nos va a ayudar finalmente a valorar los ángulos. Siempre el ángulo alfa es aquel que... Una conferencia. Sí, pero... ¿Pueden cerrar los estaba esperando usted porque dice que el doctor Tafani que me tenías que dar una tesis. Bueno, entonces tenemos el estadio A cuando hay un aumento del ángulo a 60 grados, el B cuando llegamos a 50-60 grados, el C cuando llegamos a menos de 50 hasta 43 y cuando hay displasia menos de 40. Bueno, escúcheme. ¿Pueden cerrar el micrófono? Mándame para ver, para yo por lo menos decirle al doctor algo. Mire, doctor, no la puedo dirigir, esto hay que hacer de... A ver si yo la puedo silenciar. Pero mandaron para que yo le conteste al doctor, porque viste, yo por él, si no... Ahora sí. Bueno, gracias. Hablemos ahora de la rodilla. Esta articulación es una articulación bisagra, esencial, con una amplia movilidad, ¿sí? Es una articulación sinovial, con lo cual tiene gran capacidad de movimiento. Y es acá donde el resto de las estructuras, ¿sí? Las musculares, las tendinosas y las ligamentosas, van a contener a esta articulación que combinan estructuras óseas que se adhieren fuertemente unas con otras a través de todo el resto de las partes blandas. Con lo cual la articulación de la rodilla no es solamente otra vez evaluar las alteraciones óseas, el espacio articular, sino también las partes blandas agregadas. La radiografía convencional, en este caso sí, es la primer prueba de imagen. Hay que conocer la anatomía normal y seguir una rutina de lectura importante, ya que esto nos va a facilitar la detección de hallazgos y el diagnóstico correcto. Siempre dentro de la anatomía evaluar a qué edad, a qué rango etario estamos evaluando, ¿sí? Ya que esta articulación comienza a cambiar morfológicamente y angularmente a ambas cosas a medida que el niño va creciendo, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque cualquier inestabilidad produce roce y desgaste articular, y eso modifica el vector de las fuerzas que convergen, en este caso la rótula, fíjense dónde está,
Esto va a aumentar la incongruencia entre las carillas de la rótula y la superficie de deslizamiento femoral. Esto altera también el equilibrio y provoca mayor cantidad del líquido lubricante para suavizar el roce que habíamos hablado. Es importante entonces saber qué alineación tenemos en estos chicos, ¿sí? Para ello también tenemos herramientas, buscamos el eje mecánico del miembro, que lo trazamos desde el centro de la cabeza femoral al centro de la articulación del tobillo, el eje anatómico del hueso a través de la línea medio diafisaria, sabiendo que algunos huesos se pueden alterar su forma y angulación solamente como hueso, y el eje mecánico del hueso que une el centro de la articulación proximal con el centro de la distal, con la intención de valorar en qué eje estamos, si es paralelo o centrado al eje del miembro. Otra herramienta es buscar el ángulo Q, ¿sí? Que es a través de la espina ilíaca anterosuperior hasta el centro de la rótula y de la tuberosidad anterior de la tibia hacia otra vez el centro de la rótula, que nos dará un ángulo, ¿sí? Mayor, un poquito más mayor en las mujeres que en los varones, más o menos 20. ¿Para qué? Para buscar si este niño tiene problemas en la angulación, y esto es consecuencia de los dolores y el aumento de líquido en la articulación y tal vez la alteración ligamentaria o tendinosa. Pero los espacios virtuales que habíamos hablado, que son las que actúan como almohadillas y que contienen fluido, que actúan como lubricante para facilitar estos movimientos con una libre fricción entre ellos, en la rodilla vamos a tener 4 delante, 4 situadas afuera y 5 por dentro, ¿sí? Que van a hacer que esta articulación pueda trabajar tranquilamente y sin dolor. ¿Qué pasa cuando aumenta, ¿sí? Cuando hay un problema, hay una colección líquida que busca salirse, ¿sí? Que en general aparece como un bultoma, ¿sí? Este es el caso del quiste de Baker, que es una colección líquida en el hueco popliteo, ¿sí? Debido a la extravasación del líquido sinovial, y va ocupando espacio, un espacio que en general es virtual, ¿sí? Entre las fascias del semimembranoso y del gemelo y del gastrocnemio, ¿sí? Además, podemos también, está muy cerca a los vasos popliteos, así que de paso haremos evaluación de los vasos que están cerca. Con respecto a la patología inflamatoria, la ecografía va a evaluar primero la magnitud del derrame y las características, pero además, a través de la herramienta de Doppler color, buscaremos la vascularización de la sinovial a ver si estamos en actividad o no. La radiografía, como dijimos, nos va a mostrar, aparte de los componentes óseos y el espacio articular, toda la evaluación de las partes blandas, si está aumentado de radiopacidad, si los tejidos grasos están separados o no, ¿sí? Desde el tejido del celular subcutáneo, que es graso y por ende se observa, todos los recesos grasos, ¿sí? Y la musculatura asociada. Un comentario en este caso para la resonancia, que también en este caso ayuda para identificar el compromiso óseo a través del edema óseo, buscando osteomelitis o absceso subperióstico con un contraste agregado con anomalías de señal y realce en el hueso adyacente y en la articulación. Otro caso, un niño de 12 años que es hemofílico y que tuvo un golpe en el área de la rodilla y que no camina muy bien, ¿sí? Podemos estar, o estamos, en este caso seguramente, ante la presencia de un paciente hemofílico, que es tiene una enfermedad recesiva ligada al X, y que se manifiesta como una deficiencia en los factores de coagulación. Puede ser del tipo A por deficiencia del factor 8 o B por deficiencia del factor 9, y que ante la ecografía
que tiene una alta sensibilidad para valorar la hipertrofia sinovial y una sensibilidad borderline al 70% para detectar, incluso ya sea en forma asintomática, cantidades de derrame muy insignificantes, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasa al hemofílico? Va a tener una articulación en la que siempre va a haber hemorragia, en donde vamos a tener degradación de la sangre dentro de la cavidad articular. Esto va a generar hemosiderina, que a su vez se acumulará en la sinovial, perpetuando esta sinovitis crónica en esta articulación blanco. En general, el hemofílico tiene una articulación blanco y es el que permanentemente estamos controlando, además del resto de las articulaciones, ¿sí? Nosotros usamos el método GEDAS, que es evaluar las articulaciones de la rodilla, el tobillo y los codos para búsqueda de derrame o alteraciones asintomáticas, ¿sí? También es importante ir más allá, ¿sí? Las hemorragias musculares en los hemofílicos aparecen en un 10 o un 20%, ¿sí? En general ir en los gemelos en la región profunda, en los cuádriceps a nivel del recto, y en el psoas ilíacos, especialmente en ese músculo, ya que es muy extenso, tiene por un lado está el psoas y por el otro lado está el ilíaco, ¿sí? Y también se ha visto en el bíceps braquial. Hablemos de otro casito, una niña de 6 años con dolor recurrente en la rodilla, probablemente por la edad estemos ante la presencia de una artritis idiopática juvenil. Tiene que tener 2 puntos, tiene que ser menor de 16 años y tiene que tener una sintomatología mayor de 6 meses. En general, la rodilla también es la articulación más afectada y tienen los signos de inflamación local, como aumento de volumen, dolor y calor. La resonancia nos permitirá evaluar el derrame articular, el engrosamiento sinovial y la formación de panus, ¿sí? O inflamación de la grasa infrapatelar. Vamos a buscar una sinovial engrosada y el panus vamos a observarlo con realce positivo hasta con el gadoninio, ¿sí? Ya cuando es más crónico vamos a observar cambios cartilaginosos y osteocartilaginosos, ¿sí? Además de disminución o pérdida del espacio articular más allá de las erosiones óseas y los osteofitos marginales. La ecografía entonces vamos a evaluar el panus, el derrame articular, la sinovial que está engrosada e hiperémica, y para ello la herramienta que es fundamental a la hora de buscar la actividad, ¿sí? Es la ecografía Doppler color. Bien, vamos a hablar entonces. Creo que este es el último caso, es un varón de 9 años y 7 meses con un dolor intermitente asociado a actividades deportivas. En el caso de que este niño tenga un trauma crónico, podríamos estar hablando de una enfermedad de Osgood-Schlatter o una apofisitis por tracción después de un trauma repetido en la inserción de la tuberosidad tibial, ¿sí? En su etapa previa, en su etapa cartilaginosa, ¿sí? En la radiografía vamos a ver el tendón, edema de partes blandas a nivel de la inserción tendinosa y tal vez fragmentación ósea si lo tuviera, y en la ecografía lo mismo, fragmentación ósea, incremento de la vascularización si allí hay aumento del edema, ¿sí? Y engrosamiento del tendón patelar y bursitis reactiva, ¿sí? Si estamos del otro lado, si hay apofisitis por tracción
superior en la porción distal rotuliana, estamos ante la presencia de un Sinding Larsen-Johansson, ¿sí? En general aparece en niños o en atletas de 10 a 14 años, y está asociado lo mismo al dolor muy puntual en la rodilla. Lo mismo, en la radiografía vamos a ver o no fragmentos óseos e incremento de las partes blandas a nivel de la inserción. La ecografía en la ecografía buscaremos engrosamiento del tendón patelar, fragmentación del polo inferior de la patela y bursitis, pero además evaluar también la grasa de Hoffa, que hay un incremento de la ecogenicidad. Esto pasa, esta entidad se llama Sinding Larsen en los niños, pero cuando cierra el cartílago se llama rodilla del saltado, ¿sí? Bueno, terminando, la imagen juega un papel esencial en el manejo de las patologías que generen dolor o impotencia tanto en la cadera como en la rodilla. Nosotros deberemos buscar cuál es la imagen que nos brindará alta sensibilidad, mínima o nula radiación, disponibilidad y por supuesto menor costo a largo plazo bajo los criterios de Alara e Image Gentry. Bueno.